Buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con afecto a quienes nos hacen favor de sintonizarnos a través de las diversas redes sociales, que es para mí un gran honor poder dirigirme especialmente en esta ocasión. Esta mañana, en el marco de la 21ª Jornada de Derecho y Tecnología organizada por la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla. Si me permiten compartir para que yo vaya poniendo, por favor, mi presentación, se los voy a agradecer mucho. Muchas gracias. Agradezco particularmente al maestro Salvador Carreño Abarca, coordinador de la licenciatura en Derecho, a mi colega el maestro Miguel Ángel López Vargas por la invitación y todas las atenciones que han tenido para con su servidora, y en esta ocasión a la directora de la carrera que gentilmente nos acompaña en este evento. Bueno, a efecto de dar inicio con mi participación en esta conferencia magistral, deseo contextualizar a nuestro auditorio, indicando la ruta crítica que seguiré. En primera instancia, abordaré aspectos relacionados con la enseñanza del derecho actualmente. Posteriormente me enfocaré en los cambios que ha implicado la era digital en el proceso formativo de los abogados. Y finalmente, plantearé y analizaré algunas de las implicaciones que tiene la inteligencia artificial aplicada en el campo del derecho, a efecto de mostrar el panorama actual en el que se desarrolla el ejercicio de la profesión jurídica. Por principio de cuentas, se debe reconocer que hablar del proceso de enseñanza-aprendizaje es aludir a un proceso por excelencia humano, un proceso donde se ven involucrados dialécticamente tres elementos. ¿Cuáles son? El docente, el sujeto o sujetos motivados, alumnos, alumnas, y el contenido de la enseñanza, o también llamado contenido de aprendizaje. De aquí que la formación del jurista de excelencia, que ejerza su profesión con un sólido compromiso social, tiene como objetivo convocar a la reflexión sobre la importancia del acceso universal a la educación. Ustedes saben que es un derecho humano. La calidad de la docencia y la investigación científica en todos los campos del conocimiento, como elementos indispensables para la formación de ciudadanos capaces de entender el entorno que les rodea, comprender a sus semejantes y tomar decisiones equitativas y pertinentes al bien común. Por ello, es sabido que la docencia universitaria está inmersa desde hace ya algunos años en un proceso de renovación vertiginosa. En apenas una década ha habido una innegable alteración de las metodologías de la enseñanza, del aprendizaje, cambiando totalmente los roles que desempeñábamos tradicionalmente tanto los docentes como los alumnos. ¿Debido a qué? Pues debido a que los avances tecnológicos han impactado en todas las áreas del quehacer humano y en todas las disciplinas. La docencia en general y específicamente en materia jurídica se ha visto rebasada por este nuevo cambio de paradigmas en los métodos y procesos en el que se desarrolla. Lo anterior, pues se ha dado en razón de la comprensión de una teoría dinámica del aprendizaje del derecho, que pretende insertar los principios de educación entendida como creación de conocimientos, en donde el estudiante es el centro ejecutor de su proceso de formación, relegando al maestro a un nivel secundario, de asesor, de coordinador, como ustedes quieran llamar, ¿sí? Obviamente de la ciencia jurídica. Por ello, pues se habla ahora no de enseñar solamente, ¿sí?, sino también se ha trasladado el eje de gravedad del profesor tradicional, el sabio, al estudiante, que ya propiamente protagoniza el proceso de la educación, lo cual implica pues un aprendizaje activo que se inscribe en una concepción fundamentalmente problemática, por lo que la clase, ¿sí?, pasa a ser una búsqueda de carácter colectivo conectada con situaciones sociales, en donde el fenómeno jurídico opera
reproduciendo en el aula los mecanismos reales de producción de la ciencia jurídica. Es en este contexto que se hace imprescindible la implementación de las tecnologías del aprendizaje y conocimiento, las TICs, como instrumentos claves de docencia e investigación del derecho, ¿sí?, que complementan la formación del jurista, que lo actualizan y lo capacitan en el uso de las herramientas que faciliten su aprendizaje, su desarrollo personal, su desarrollo académico, profesional. ¿Para qué? Pues para atender las demandas de la sociedad actual y no verse superados por los aspectos y los avances que se presentan en el campo, como es el caso de la inteligencia artificial. En concreto, el procedimiento de transmisión de conocimientos ha variado de solemnes lecciones magistrales a la utilización de todo tipo de herramientas. De herramientas obviamente encuadradas dentro de lo que se conoce como tecnologías de la información y comunicación. TICs, TACs, que más adelante voy a plantear. Los blogs docentes, el uso de recursos audiovisuales, interactivos, las comunicaciones con los estudiantes a través de las redes sociales, llámese Facebook, Twitter, WhatsApp, que son algunos de tantos instrumentos que han surgido en las actuales aulas universitarias. Al respecto, algunos de los docentes han innovado esta práctica con la incorporación de medios audiovisuales con el acompañamiento de la exposición, aquí lo estamos viendo, y cuya finalidad se limita a facilitar el seguimiento del desarrollo de los temas por parte de los alumnos y la transcripción. No obstante esto, es muy importante comprender que ello no supone un cambio, ¿sí?, en las funciones del profesor y el alumno, ya que el docente continúa siendo, hasta donde yo pudiera, o el límite o el alcance de esta palabra, poseedor de la información, del conocimiento, que trata de transmitir, y el alumno mantiene, ya no tanto, pero todavía, el rol pasivo en un simple receptor. Como complemento de este tipo de clases teóricas, se encuentran otras denominadas las clases prácticas, en las que se presentan casos, método de casos, solución de problemas, recuerden ustedes, y se discute una resolución basada en las reglas previstas por la legislación que se va a aplicar al caso concreto. Dependiendo obviamente de la asignatura, de la materia, entonces estas clases pueden darse en el desarrollo de un curso teórico o bien en un curso distinto dedicado exclusivamente a los aspectos prácticos en alguna área procesal del derecho. Ahora bien, los tópicos que se desarrollan en ambos modelos de clases son los contenidos en los planes y programas de estudio en la malla curricular que cada institución tiene. Por ejemplo, algunos manejan los conocimientos conceptuales y también en algunos casos escasamente se orientan al estudio y resolución del método de casos prácticos. Y en más de las veces se rebasa la cantidad de temas que se pueden desarrollar en el número real de horas lectivas delimitadas por el mismo plan de estudio. Entonces, uno de los problemas que enfrenta este modelo tradicional radica en el hecho de que los estudiantes, en su gran mayoría, aceptan y defienden con empeño y decisión este modelo de enseñanza. Ni piden más, ni quieren más, su demanda, pudiéramos decir, está satisfecha. Como a menudo sucede, pues la principal víctima del sistema se ha convertido en su más enardecida defensora. El estudiante, alumno o alumna, que es, pudiéramos decir, que es el que padece directa e inmediatamente las principales deficiencias de este modelo docente. Es a la vez el que tiene más empeño en profundizarlas, consolidarlas y defenderlas. Es más, por lo general, el estudiante es profundamente refractario a modificaciones que le supongan obviamente un esfuerzo adicional o que lo distraigan, ¿no?, de su contenido central. La preparación, la realización de exámenes parciales, de exámenes finales, todas las actividades que en un momento dado se pueden desarrollar para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ante tal circunstancia, corresponde al plantel docente reflexionar si realmente estamos en la era de la globalización, porque antes acuérdense que teníamos la era de la globalización, ahora estamos en la era de la digitalización, globalización más digitalización y sobre todo la precarización del empleo. ¿Resulta eficiente este modelo de enseñanza? Nos preguntamos. Es decir, si realmente
Se silenció su micrófono. Aquí, entonces me quedé retomando, ¿sí? Las herramientas digitales juegan un papel estelar en la innovación real de la enseñanza del derecho. Toda la incorporación de estas al desarrollo de la docencia es ineludible e inaplazable. No podemos obviar que la sociedad de la información nos ha alcanzado, y que ahora transmitimos conocimientos a universitarios para quienes el Internet, los medios, los procedimientos informáticos y la red de transmisión de datos no son algo nuevo a lo que hay que adaptarse, sino por el contrario, parte natural de sus formas de conocimiento, de expresión y de comunicación son estos medios. Es por ello que para adecuarnos al nivel que la realidad exige, estamos obligados de cierta forma a incorporar las nuevas tecnologías a nuestra actividad docente, tanto en lo relativo a las actividades de apoyo a la docencia, fichas de alumnos, controles, calificaciones, comunicaciones, portafolios, si quieren llamarlo así, como en el desarrollo mismo de la docencia, actividades de autoevaluación, tutorías, corrección, revisión de exámenes, dirección de trabajos, de investigación, entre otros. Entonces debemos tomar en cuenta que el implementar o hacer uso de herramientas digitales en el aula no es un hecho que corresponde necesariamente a la renovación e innovación de una determinada metodología de enseñanza, aprendizaje. Distinta que, pues distinta al modelo tradicional, ¿no? Toda vez que la labor docente ahora debe direccionar sus esfuerzos en fungir como guía de aprendizaje, como coordinador de los alumnos, de las alumnas, fomentando la interacción y el aprendizaje colaborativo, siguiendo los postulados del constructivismo social de Vygotsky o el aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Lo que se fue mi medio electrónico. ¿Sí? A ver, si por favor lo podemos introducir y mientras sigo comentando. En este concepto, las TICs, las TACs, las TEPs resultan el aliado ideal. En este sentido, estas herramientas constituyen, sin duda alguna, un nuevo elemento que nos permite acceder a múltiples recursos de información. Por tanto, ahora los procesos de aprendizaje se desarrollan a través de medios digitales que permiten el desarrollo del aprendizaje significativo de los alumnos, de las alumnas, la actualización permanente del binomio alumno-profesor, que es muy importante considerar en este último agente. Tal vez pudiera decir que el docente es el que más resistencia presenta en el proceso, sobre todo porque sus conocimientos tecnológicos son precarios. Ustedes ya viven en una era completamente digital y el docente tuvo que introducirse a esa era digital a pasos agigantados, ¿no? Entonces, en ocasiones había docentes que tenían hasta conocimientos nulos. De ahí que obviamente se hable de una imperiosa necesidad de alfabetización digital del profesorado. Entonces, como parte de estos cambios sociales, culturales y tecnológicos que se dan a nivel global, debemos reconocer la importante e imperiosa necesidad de que los mismos traigan aparejados cambios educativos. Estos cambios educativos deben corresponder y atender las necesidades de las realidades que se presentan. Es en este último cambio necesario donde los actores y responsables principales son, por un lado, las instituciones educativas en todos sus niveles y, por otro, el claustro docente encargado de transmitir la información, el conocimiento y lograr un verdadero aprendizaje significativo entre sus alumnos. Entonces, estos cambios educativos, vistos precisamente como consecuencia de la evolución social, deben analizarse también como mejora continua, necesaria a una luz de la reflexión y de la investigación educativa. Que tenga como prioridad, como ya lo dije, la llamada alfabetización digital, en la que se capacite al claustro docente para el acceso a las tecnologías, y una capacitación también técnica para el uso de las mismas, que tiene que ser permanente y continua. Ello como una consecuencia lógica del cambio
electrónico, tecnológico y digital, mismo que debe ser considerado como el foco central de las reformas educativas necesarias, ¿no? Necesarias, obviamente, toda vez que aquí estamos correspondiendo propiamente a la educación que se convierte, que convierte el desarrollo tecnológico en un progreso social. ¿Con fines qué? Pues educativos, orientados a formar una sociedad global más justa. Entonces, para lograr todo esto, ubicamos tres importantes dimensiones en las que deben dirigirse los esfuerzos para lograr esta alfabetización digital. Estas dimensiones corresponden a conocimientos que los docentes debemos adquirir. Primero, el conocimiento y competencia sobre las posibilidades que nos brindan las TIC, las TAB, las TEP como herramientas, como recursos didácticos, utilizados en las aulas y sistemas de educación a distancia, educación no formal, es decir, su potencial didáctico, o en la actual, que es la que llamamos educación presencial a distancia. En segundo lugar, aparece el conocimiento del currículum oculto, de las implicaciones y consecuencias de las nuevas tecnologías, tanto en el aprendizaje intencionado propio de la educación formal, como y sobre todo en la educación informal que proporcionan los medios de masas. En tercer aspecto, aparece el conocimiento de los contextos, la realidad escolar, donde se utilizan como recursos, y la realidad social, donde los medios actúan como agentes educativos. En otras palabras, al claustro docente nos corresponde saber. ¿Saber qué? ¿Cómo están y deberían estar en la sociedad? El papel en la educación y el aprendizaje. ¿Cómo están y deberían estar en el aula? Su papel en el aprendizaje y en la propia educación. En general, como docentes de los distintos niveles educativos y en especial del nivel de licenciatura y el posgrado, obviamente. ¿Por qué? Porque estos niveles son el último escalón antes ya propiamente de que el alumno ingrese a un mercado laboral. Incluso hay alumnos que están estudiando y ya empiezan a ingresar en el mercado laboral. Entonces, con todo esto estamos llamados a desempeñar un rol muy importante e incluso determinante en lo que se piensa sobre la utilización de estas famosas herramientas digitales. La forma en que se usan, los hábitos que fomentamos y que posteriormente se desarrollen e idealizan o satanizan su uso dentro de la propia academia y posteriormente dentro de la práctica profesional, en verlas como una competencia o como una parte de la facilitación del ejercicio profesional. Aquí, por ejemplo, en México, los juzgados, si uno llega después de determinada hora, ya no puede entregar la promoción en físico, ya tiene uno que escanearla inmediatamente para poderla subir al expediente de la oficialidad de partes y este a su vez se vaya al expediente electrónico. Entonces, no obstante eso, debemos de tomar en cuenta la otra cara de la moneda, evitando obviamente caer en excesos, pues esta pasividad, la aceptación del determinismo tecnológico, pues convierte en ocasiones a los profesores en reproductores de un sistema, donde obviamente se prima el uso tecnológico con la finalidad de evitar un mayor esfuerzo pedagógico, desviándonos obviamente al objetivo que tiene realmente la labor docente. Por ello, pues no se trata simplemente de proporcionar acceso a dichas herramientas, capacitar al claustro docente para el manejo de dispositivos y programas digitales. Esto es solo una parte y no es lo más importante de la formación del profesorado en nuevas tecnologías multimedia. De hecho, esta destreza de manejo pueden adquirirse por uno mismo, ser autodidacta, incluso fuera de los entornos educativos, por lo que en materia de educación y formación del profesorado habría que prestar más atención en los contenidos críticos reflexivos que en los instrumentales. Esta parte es muy profunda de los contenidos críticos y reflexivos. Si el objetivo es claro y se toma en consideración que las mismas son una herramienta que favorece y contribuye, ¿sí?, a una mejora de calidad de los criterios y principios educativos, pues permite el acceso a información actualizada, el procesamiento y almacenamiento inmediato de datos. Funge además como un medio de comunicación a través del cual se hace posible la difusión, se hace posible el intercambio de información o los conocimientos, si quieren llamarlo así, dirigido tanto a los alumnos, a las alumnas e incluso a las propias instituciones educativas. Entonces, si conjuntamos todo eso, pues lograremos el efectivo cambio educativo que ubique la capacitación tecnológica como una parte de la propia formación pedagógica.
Con todo lo anteriormente señalado, pues nos podemos dar cuenta de que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha dado un giro de 360 grados, ¿eh? Un giro que nos permita adecuarnos a las nuevas modalidades que estamos viviendo en el siglo XXI. ¿Relacionados con qué? Pues con la formación del jurista en esta era digital, ¿eh? No es el jurista digital, es el jurista que se adecua a la era digital y por ello que estamos atentos a esta realidad. Por ejemplo, en la Facultad de Derecho de la UNAM, donde yo formo parte, un grupo de mis colegas, profesores de carrera, con apoyo, obviamente, de un programa de apoyo a proyectos de innovar y mejorar la educación, PAPIME, a través del proyecto, como ya lo señalaron cuando me hicieron favor de presentarme, PE 305319, aprobado en el año 2018, pues nosotros actualizamos e impulsamos una plataforma digital que se llama Enlace Jurídico Académico, que se creó desde el año 2012, imagínense. Entonces, para nosotros esta pandemia, pues no representó gran esfuerzo, porque ya veníamos trabajando en esta era tecnológica y digital. Y esta plataforma está precisamente dedicada a la enseñanza del derecho, mediante lo cual pues se pretende concientizar e incidir para que todas las instituciones educativas se adapten de una manera eficaz a los actuales sistemas de aprendizaje presenciales a distancia, y también puede ser a distancia el modelo, o de una universidad abierta, y se mantengan permanentemente actualizadas, que se presenten a la vanguardia de las exigencias educativas de hoy en día y sobre todo dirijan sus objetivos a implementar esta clase de metodologías. ¿Por qué? Porque con todas estas herramientas se hace posible compartir conocimiento de una forma inmediata o información eficiente a cualquier sitio, ya sea con la comodidad que se brinda desde el acceso remoto, ¿sí? Llámese un iPhone, llámese un iPad, teniendo una red, ¿sí? Todo esto es más práctico tanto para estudiantes como profesores y fomentan el aprendizaje activo. Incluso muchos docentes han dicho que esta enseñanza presencial a distancia les ha permitido conseguir un trabajo, eficientar, ahorrarse horas de traslado de un lugar a otro, ahorrar en el gasto de alimentos, ¿sí? ¿Por qué? Porque está haciendo uso precisamente de esta era digital. Entonces, la innovación tecnológica aplicada, como en este caso, a una plataforma educativa, tiene una gran importancia en los procesos tradicionales de enseñanza, ¿sí? Al soportar una formación eminentemente de vanguardia, de calidad, que genera a su vez una mayor oportunidad de competir en el campo laboral, ¿eh? ¿Debido a qué? Debido a que obviamente esta página electrónica cuenta con un contenido tanto teórico como práctico y sobre todo permite que sea consultable en cualquier hora, en cualquier espacio y en cualquier momento. Entonces, esta herramienta digital pues funge como una extensión del aula, ¿eh? Fomenta la autonomía, la identidad, la democracia, la inclusión, la diversidad, si quieren llamarlo así, de los estudiantes. Logra un flujo de información y comunicación más dinámico por una vía remota. Con todo esto, ¿qué logramos? Pues rompemos las fronteras físicas de la enseñanza de la ciencia jurídica, permite en un momento dado la internacionalización, tanto de claustro docente como de estudiantes, incluso de los trabajadores administrativos o los propios investigadores. ¿Por qué? Porque hoy por hoy tenemos acceso a muchísimas bibliotecas virtuales a través de los medios remotos. Tenemos contenidos disponibles, la mayoría de ellos son de forma gratuita, ¿sí? Y sobre todo impulsa la difusión de la cultura jurídica y universitaria a través de las llamadas redes, ¿sí? De estas llamadas redes y también fomenta los valores. Entonces, las plataformas digitales y los sitios web constituyen una verdadera herramienta pedagógica muy importante de apoyo que aparecen como complemento de la educación presencial, porque permiten a los alumnos, a los estudiantes, alumnas, ¿sí? Permiten acceder de forma instantánea a tópicos que son de su interés dependiendo de la asignatura que van a cursar. Es como un repositorio, también los famosos canales de YouTube, el temario, los criterios de evaluación, la bibliografía básica, la complementaria, toda la información actualizada de interés para materias
materia, las novedades legislativas, que pueda calendarizar el alumno sus actividades, que pueda consultar sus calificaciones, que entregue sus proyectos, obviamente, que pueda participar en foros de discusión, visualizar los materiales multimedia, porque recuerden ustedes que en la década de los 70 surge esta gran industria de la multimedia que hoy para todos nosotros es tan similar, ¿sí? Que permite la flexibilidad, la interactividad, los videos, las imágenes, las presentaciones gráficas, las fotografías, entre otros. Elementos que en su conjunto incentivan el interés tanto de los alumnos y sobre todo, o alumnas, y sobre todo facilita el aprendizaje de la asignatura que están tomando. Entonces, como ya lo he manifestado, el contexto educacional actual, pues ha venido transformándose de una manera vertiginosa, acelerada. Yo puedo decir que el año 20 y este actual 2021 que va a terminar, pues generó un verdadero avance en una brecha digital, que sin duda alguna se acrecienta en el binomio de la relación entre el alumno y el profesor. ¿Esto debido a qué? Pues debido en gran medida a la diferencia generacional. Ya ven que estamos clasificados en Millennials, Centennials, Bloomers, una serie de generación Z, ¿sí? Entonces, esto no solo implica eso, también se suma la falta de interés, la dificultad que representa para la mayoría del caso de profesores que desean incorporarse. Hay una gran resistencia al cambio, de conocer, de manejar, de utilizar las herramientas educacionales que la tecnología hoy por hoy nos brinda, nos ofrece, nos obsequia. Entonces, con este tipo de plataforma, pues se da un salto de una forma, digamos, de la forma de enseñanza tradicional a una forma mixta, una forma híbrida, en la que se conjugan los modelos presenciales y el modelo virtual, en la que los alumnos, las alumnas desarrollan, generan otra clase de habilidades, de competencias digitales que van adquiriendo durante su formación. Ya no tiene que ir al pasante, a los órganos jurisdiccionales, a revisar los acuerdos, porque ya cuenta con un expediente electrónico que obviamente que está dotado para manejar estas herramientas y que sin duda alguna impactan en su desarrollo profesional. Entonces, el rol pasivo se transforma y aparece un nuevo perfil. Esto último es indudable y se da como una verdadera respuesta a los cambios generados en el entorno social y educativo. El estudiante de la era digital, que es el caso de ustedes, asume nuevos compromisos en cuanto a la forma de adquirir la información. Toda vez que este flujo constante de información al que tiene acceso resulta incomprensible que sea de manera pasiva, es activo eminentemente, sobre todo al considerar que domina los medios tecnológicos, del que obviamente son poseedores la inmensa mayoría. Entonces, el alumnado, alumnos, alumnas, como foco central y pieza clave de esta necesidad de innovación educativa, asume una participación activa en el aula virtual, y aún fuera de ella. ¿Por qué? Porque aquí se empiezan a traspasar los espacios físicos del aula con el uso de las mencionadas TICs, TACs, TEPs, abandona completamente la información y el conocimiento que pueda desarrollarse en las clases estrictamente presenciales. Y sí optimiza, critica, amplía, obviamente, fuera de estos entornos los contenidos de cada asignatura. Los estudiantes de este modelo tecnológico de enseñanza-aprendizaje, yo estoy convencida que desarrollan otras capacidades, otras habilidades, otras competencias, como son análisis, síntesis, crítica, discusión, razonamiento, investigación, innovación, creatividad, gestión de información jurídica, redacción, por citar algunos ejemplos. En suma, yo pudiera decir que el estudiante virtual está más familiarizado con la toma de decisiones y con una capacidad más rápida para solucionar problemas. La enorme ventaja con la que cuentan esta clase de estudiantes en esta transición es que ya saben desenvolverse en su entorno virtual. Hacen uso de sus herramientas tecnológicas, ya que ha sido una constante a lo largo de su micrófono, licenciada. ¿Ya? Muy bien, perfecto, ¿sí? Entonces,
hacen uso, insisto, ¿sí?, de esta formación virtual. Ello implica que están más predispuestos al cambio y a la innovación. Esta ventaja que acabo de señalar, debemos explotarla al máximo. No podemos obviar el hecho de que la inteligencia artificial ya llegó, ya arribó al campo jurídico. Y todas estas herramientas digitales nos permiten formar juristas competentes, capaces de dar soluciones a las problemáticas que este siglo de la era digital ha traído y traerá consigo. Ya no solo nos vamos a enfrentar hacia otros despachos, ya nos vamos a enfrentar en un momento dado a la capacidad de resolución que tienen las máquinas. Hay un estudio y varios muy experimentados en donde al grupo más selecto de abogados especialistas en materia contractual se les ponen a revisar unos contratos y la máquina, al mismo tiempo cargada con información, hace ese trabajo de una manera más rápida, más precisa y más efectiva, ¿no? Entonces, en este terreno que ya estamos en la era eminentemente digital, con inteligencia artificial, los profesores, nosotros los docentes, formadores de los futuros juristas, debemos ocuparnos de la aplicación de la inteligencia artificial ya propiamente en el campo de la ciencia jurídica. ¿Por qué? Porque esto nos obliga a reflexionar en torno a su utilización como una verdadera herramienta para mejorar, innovar la profesionalización de la enseñanza teórico y práctica, así como la aplicación en el terreno fáctico del derecho. Entonces, para lograr esto, debemos en primera instancia familiarizarnos con el término y comprender su contexto. Entonces, hay que reconocer cómo se define la inteligencia artificial. Los expertos la definen como la rama de la ciencia de la computación que estudia el software y el hardware necesarios para simular el comportamiento y comprensión humana, con el objetivo de simular también, ¿sí?, la inteligencia humana. Entonces constituye la aplicación de la tecnología más disruptiva de la cuarta revolución industrial. ¿Cuántas veces en nuestro propio teléfono celular estamos haciendo alguna búsqueda y el mismo teléfono nos da referencias relacionadas con lo que estamos tratando de investigar? Eso es inteligencia artificial y ya viene tan de la mano que no nos preocupamos. Entonces, aun cuando se pudiera pensar que esta inteligencia artificial es un campo de reciente aplicación en el derecho, pues debemos tomar en cuenta que esto no es así, ¿eh? No es así porque desde la década de los 70 y 80, numerosos investigadores expertos en inteligencia artificial han pensado y planteado ideas tecnológicas para el almacenamiento y estructura de la información jurídica. E incluso algunos han centrado su atención en hallar la probabilidad decisional algorítmica a su concepción. La naturaleza muy formal y escrita de algunos sistemas legales que permiten el desarrollo de sistemas informáticos que, al igual que el abogado, pueden ser capaces de encontrar similitudes en los problemas jurídicos que se presentan de forma cotidiana y en las reglas o leyes para predecir las posibles consecuencias o argumentos para lograr un resultado deseado. Recordemos que también si cargamos información, por ejemplo, la clase de delitos, las horas en que ocurren, es muy factible predecir cómo van a ocurrir los hechos. En China ya hay robots que están cargados con información, pero más adelante lo voy a señalar. Entonces, como es de suponerse, las críticas al respecto pues han sido muchas, ¿no? Y todas ellas en el mismo sentido, haciendo notar que los software desarrollados con este objeto son demasiado específicos, que han sido desarrollados para un problema, un idioma, un campo legal preciso, que no pueden extenderse a los demás y que además se encuentran incapacitados para hacer frente a los casos legales, considerados difíciles o a la posible interpretación del lenguaje jurídico. Pues no obstante ello, como veremos más adelante, hay algunos casos prácticos, algunos de estos programas se han desarrollado y han alcanzado resultados prácticos relevantes que han tenido un verdadero impacto social. Entonces, la relación entre derecho e inteligencia artificial no es unidireccional, porque al igual que ha sucedido en otros sectores profesionales, la actividad jurídica es también en buena medida susceptible de ser automatizada,
Por ello, el trabajo del jurista no puede escapar de esta realidad. El desarrollo de las tecnologías del Big Data, que es obviamente una capacidad de almacenamiento, procesamiento, análisis de ingentes volúmenes de datos no estructurados, y de ramas de la inteligencia artificial, como es el aprendizaje automático, ¿no? El machine learning, esta capacidad que tienen las máquinas para aprender a realizar determinadas tareas. ¿A partir de qué? Pues de la detección de patrones, obviamente en la información, mediante el análisis de datos masivos, el procesamiento del lenguaje natural, la capacidad de los sistemas para interactuar con el ser humano en un lenguaje no formal. Hoy por hoy nos permite la creación de una serie de herramientas que automatizan diversas tareas jurídicas, que hasta hace meses o quizá una década, pues eran sencillamente inimaginables que pudieran dejar de ser realizadas por profesionales expertos. No teníamos esta posibilidad. Entonces, el uso de esta inteligencia ha sido como de sistemas expertos y es cada vez más frecuente en numerosos sectores profesionales en el campo del derecho, con la intención de complementar la actividad de abogados, de procuradores, de juristas, de más profesionales del sector. Todos estos pues se han puesto a disposición de las diversas herramientas en las que se agrupa toda la documentación, la jurisprudencia relativa a un caso, para que obviamente se procese toda esta información y pueda darse una solución jurídica. Todo esto ha dado lugar a la aparición del concepto legal teach. O lo que es lo mismo, la aplicación de la inteligencia artificial a problemas jurídicos. En este sentido, pues ha surgido también un nuevo campo de interés para los y las abogadas, en lo que se denomina la inteligencia artificial jurídica, constituida por un conjunto de herramientas de inteligencia artificial diseñadas y o utilizadas para la automatización de las diversas tareas jurídicas, de los desafíos e implicaciones epistemológicas, ¿sí?, que obviamente comporta el desarrollo a la adaptación de las mismas, a las peculiaridades que requiere el razonamiento jurídico y de los efectos que su utilización, ¿sí?, puede tener, tanto sobre los esquemas mentales y los métodos de trabajo tradicionales del jurista. Asimismo, también impacta la práctica profesional del derecho. No obstante, por lo que hace al ámbito de la administración de justicia en este sector, pues se ubica un extenso debate, que gira en torno a las posibilidades de aplicar sistemas de inteligencia artificial para simplificar y automatizar distintas fases del proceso judicial, para introducir en los tribunales procedimientos completamente automatizados de negociación y mediación, para asistir a los jueces en la toma de decisiones e incluso para tomar directamente las decisiones en sustitución de los propios jueces. Son, y lo reconozco, aspectos y cuestiones sumamente delicadas, con profundas implicaciones tanto teóricas como prácticas. Pero es muy importante dejar en claro que la inteligencia artificial en el sector legal no busca sustituirnos, no busca sustituir a los abogados o abogadas, sino funcionar como un verdadero apoyo en el campo jurídico, particularmente en lo que he citado la multiera digital, electrónica y tecnológica, que existe una gran cantidad ya de información digitalizada que resulta imposible de procesar por el cerebro humano. Entonces, también dentro de las transformaciones que se han dado, pues ha sido el propio desarrollo de herramientas de inteligencia artificial capaces de automatizar tareas, como es la lectura, el análisis de contratos, la elaboración de todo tipo de documentos jurídicos, la selección de material electrónico relevante en el proceso, la gestión de riesgos legales, qué probabilidad tengo de ganar, de perder, la elaboración de informes legales o la propia resolución de problemas jurídicos específicos mediante sistemas de expertos, por citar algunos ejemplos. Bueno, yo citaría más directamente algunos ejemplos de la inteligencia artificial en el campo del derecho, ¿sí? Por ejemplo, el denominado CATO, que es el programa de la Universidad de Pittsburgh que se desarrolló en el año de 1997 con Kevin Awley y que permitía precisamente a los estudiantes de dicha universidad resolver casos a través de una inteligencia artificial que presentaban los hechos del caso, los precedentes,
las líneas posibles de argumentación y las líneas posibles de contraargumentación. Otro ejemplo lo podemos encontrar en Australia, donde se desarrolló el DataLex y el FlexLaw, dos tecnologías de inteligencia artificial cuya función era la recuperación y tratamiento de documentación jurídica. Y respecto a herramientas más actuales, pues puedo señalar el Lumination, que es una empresa que utiliza la inteligencia artificial y el procesamiento natural del lenguaje. ¿Para qué? Pues para ayudar a los abogados a procesar toda la información legal contenida en documentos. Su finalidad es ahorrar tiempo en la búsqueda, en el análisis de estos datos contenidos en cientos o miles de páginas. También otro ejemplo es el Omnius, ¿sí?, que ofrece un servicio de digitalización, búsqueda y ordenación de datos. En este caso, más orientados al sector de los seguros, en concreto a la gestión de siniestros. Entonces, la aplicación de todas estas herramientas puede ser muy variada, tanto en el derecho penal, en el civil, en el laboral, en el mercantil y, sobre todo, permite una aplicación de la ley más rápida y eficiente. Además, dota a los profesionales del derecho de las herramientas necesarias para liberarse de las tareas más mecánicas, para centrarse, pudiéramos decir, en actividades más especializadas. Actualmente, en algunos países como China, ¿se acuerdan que ya les mencioné?, ya han unido la robótica, la inteligencia artificial y el derecho. ¿En qué momento? Pues al usar jueces virtuales, jueces virtuales para resolver demandas judiciales. Tal es el caso del primer asistente artificial, recordarán ustedes, utilizado en China. No solo exportó el COVID, tiene mucho avance tecnológico China, el llamado Xiaofa, que puede traducirse como derecho pequeñito o ley pequeñita, cuyo sistema obviamente se diseñó para analizar 100 crímenes. ¿Cuál era la idea? Estandarizar condenas y además generar automáticamente borradores de sentencias. Sin duda alguna, fue el primer paso para llegar a instaurar ahí juzgados inteligentes, incluso cibernéticos o virtuales. El primer tribunal virtual o cibernético se estableció en China, de Zhengzhou, y fue en el año de 2017, en agosto. Posteriormente, la misma China, se abrieron salas similares en Pekín y en Guangzhou. Estos llamados tribunales de Internet son competentes para determinados asuntos relativos a las operaciones de red, de comercio electrónico e incluso de la propiedad intelectual. Entonces, estamos en presencia de una interfaz con imagen y voz femenina que ayuda a los jueces humanos en cuestiones más repetitivas y sobre todo susceptibles de automatización, que pretenden descargarlos para que estos se centren en las cuestiones jurídicas de fondo, ¿sí? Y entonces se trata pues de un juez robot que ayuda a un juez de carne y hueso, a un juez humano. Entonces, todo este desarrollo e implementación de la inteligencia artificial está dentro del plan del gobierno chino, que se persigue y que tiene como meta alcanzarse en el año del 2030. Obviamente superan a los Estados Unidos de América en este campo. De momento, pues la incorporación de estos jueces robots a los juzgados se concibe como un mero acompañamiento, por el momento, que permite obviamente descargar el colapso existente en los tribunales de ese país asiático. Bueno, no obstante, también debemos reconocer que aun cuando las máquinas pueden procesar información y establecer inferencias lógicas, les será imposible comprender la multiplicidad de circunstancias que concurren. Tengo el micrófono abierto. Ok, gracias. Actualmente no es posible ni deseable una suplantación plena del razonamiento jurídico del juez o del propio abogado litigante por el cálculo informático de un ordenador. Únicamente, tratándose de aspectos de la experiencia jurídica, rutinarios, estandarizados, formalizables, con variables predeterminadas cerradas, es posible recurrir a estos sistemas de expertos capaces de ofrecer soluciones operativas por el momento, pero la tecnología sigue avanzando.
Lo anterior pues, nos da cuenta de la necesidad de desarrollar un nuevo perfil de abogado profesional, ¿sí? Que obviamente se vuelva parte de estos equipos que diseñan, desarrollan, auditan sistemas de inteligencia artificial para que estos sean utilizados bajo un enfoque protector y promotor de los derechos humanos y de las nuevas categorías que comienzan a surgir en este mundo digital, que permitan abordar temas como Estado de Derecho digital, dignidad e identidad digital, derecho de acceso a la inteligencia artificial, entre otros muchos aspectos. Empero, aun cuando se reconocen las ventajas enunciadas anteriormente, es muy importante que destaquemos un hecho que siempre ha llamado la atención. Cuando se aborda este tema y que consiste básicamente en la curiosidad y búsqueda incesante de la inteligencia artificial como un próximo reemplazo a la inteligencia humana o a nosotros mismos, a propio ser humano. Finalmente, en este aspecto, únicamente resta decir que esto no es motivo de sorpresa, pues desde que se concibe inicialmente la noción que estamos tratando, se ofrece y salta a la vista que desde que arranca la inteligencia artificial, ese siempre ha sido el objetivo. No ha variado. Pero también debemos de ser sensatos. No podemos aseverar esto y considerar que para el logro de este objetivo debe superarse el primer problema que enfrenta. ¿Y cuál es? Pues consiste precisamente en alcanzar la simulación de la conciencia. Entendida como qué? Pues como la calidad humana que hace que nos demos cuenta de nuestra propia existencia, lo cual obviamente desde la óptica de quien esto afirma, es prácticamente imposible. Aun cuando aparezcan noticias de que se han hecho virales y que indiquen lo contrario, de que el robot reemplazará al humano, todavía estamos cuestionando. Entonces reiteramos que las máquinas son herramientas que nos ayudan. Sería improbable que puedan sustituirnos en un sinnúmero de posibilidades del ejercicio de la abogacía. Pero eso sí, ¿por qué no nos van a sustituir? Porque por el momento no poseen una inteligencia autónoma independiente, ¿no?, de su correspondiente programación. El ser humano las programa y sabemos lo que programamos. Con la argumentación, la interpretación jurídica que deseamos obtener o que queremos que nos den. En síntesis, ya casi para concluir, la profesión jurídica se encuentra ante grandes desafíos, pero tiene la fortuna de contar con herramientas útiles que le permiten encarar la realidad. Solo falta que lo asimilemos, lo interioricemos, lo trabajemos sin resistencias y además de forma colaborativa para perfeccionar y adecuar tanto la formación como la práctica jurídica en este siglo XXI. Mis reflexiones finales, y con eso termino. Mi primera reflexión viene en el sentido de que la evolución de las herramientas tecnológicas, electrónicas y digitales en la educación marcan una nueva etapa en la formación de los profesionistas, que gracias a ellas pueden tener a la mano todo tipo de información, investigar, crear conocimiento, trabajar colaborativamente, desarrollar una perspectiva crítica de su entorno, concientizar problemas sociales y culturales, forjar una mente proactiva, fortalecer el autoaprendizaje, ampliar su capacidad cognitiva, mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, todo ello encaminado al bienestar colectivo. Mi segunda reflexión final viene en el sentido de que la implementación de las TICs, de las TAC, de las TEPs, se acuerdan que son las tecnologías del empoderamiento, de la educación y del empoderamiento, como herramientas de innovación de la enseñanza del derecho, supone romper con las ideas tradicionales que las ubican como algo amenazador, con mala influencia cultural y que acabará con los valores, las libertades y la comunicación humana. Para ello, pues, resulta necesario que nosotros los docentes reconozcamos en primera instancia todas las ventajas que conlleva la implementación y el uso adecuado de precisamente estas nuevas tecnologías como herramientas que atienden a las necesidades del mundo educativo actual y que aumentan los niveles de aprendizaje significativo. Una tercera reflexión sería que el uso precisamente de las plataformas
digitales para el proceso de enseñanza-aprendizaje se ha multiplicado de forma significativa. Pues actualmente, ustedes saben, existe un gran número tanto de herramientas electrónicas como de recursos digitales que permiten crear los entornos y los canales de comunicación para la transmisión de conocimiento. Teniendo como principales características, pues lo sabemos, la actividad remota, como la que estamos ahorita practicando, los videos, las conferencias, los buzones de correo electrónico, el trabajo colaborativo, la comunicación asincrónica, entre otros. Y obviamente todo esto facilita las labores docentes de investigación e incluso profesionales de los sujetos de estudio y práctica del derecho. Para que se lleve a cabo una verdadera innovación educativa, es imprescindible la formación de profesorado en estos aspectos técnicos de las tecnologías, así como el correcto uso pedagógico, la implementación de nuevas metodologías, insisto, de enseñanza-aprendizaje. El solo uso e implementación de estas herramientas digitales en el aula no garantiza por sí solo una innovación educativa. Se requiere de un verdadero binomio profesor-alumno como actores principales del proceso educativo, que se asuman estos nuevos roles. Por un lado, el profesor como orientador, coordinador de este proceso, que debe volcar obviamente en el estudiante para que él dé todos sus esfuerzos en forma, en los sólidos criterios jurídicos que debe contar, e incluso los no jurídicos, ¿no? Para facilitarle la búsqueda, la selección, el tratamiento de la información con los que el estudiante obviamente construirá su propio conocimiento, quien a su vez debe reconocer el uso de las tecnologías como un verdadero instrumento complementario de la docencia presencial, de su formación en el aula y de su desempeño dentro del campo laboral al que se integrará en un futuro. Entonces, estas nuevas tecnologías están poniendo los alcances del ejercicio del derecho a otro nivel. Es muy importante continuar trabajando en el perfeccionamiento y en la creación de sistemas jurídicos expertos, que conjuntamente con la inteligencia artificial puedan armonizadamente proporcionar mayores beneficios al mundo jurídico y a sus operadores, quienes lejos de sentirse amenazados deben capacitarse. ¿Por qué debemos capacitarlos? Pues para beneficiarlos con toda esta implementación y uso de las mismas como herramientas que eficienticen su desempeño profesional cotidiano, reconocido, por supuesto, de los que lo tienen. Entonces, a pesar de todos estos escenarios positivos, y ya con esto concluyo, que se han presentado durante los últimos años, los juristas de la era digital se han enfrentado ante retos y oportunidades que deben ser atendidos y aprovechados, ¿sí?, para obtener una formación integral, ya que surge una verdadera confrontación al momento de comparar el estudio teórico con el práctico. Y en el caso de la ciencia jurídica, fácilmente pueden abatirse todas las dudas con la ayuda de medios educativos tecnológicos apropiados para alcanzar el aprendizaje significativo. La inteligencia artificial ha traído y traerá cambios sustanciales en la sociedad. En breve esperemos ver a los robots desempeñando todo tipo de tareas, interconectados e inteligentes, aun cuando existen grandes dilemas para la consolidación, calidad y cohesión de la aplicación de la inteligencia artificial. Corresponde a la ciencia jurídica, al derecho, la regulación de esta tecnología disruptiva, que obviamente revolucionará, entre muchas otras actividades, la asistencia y la labor jurídica. Entonces, por ello, es necesario que exista una regulación eficiente, eficaz, que cree confianza, que genere confianza en el uso de estos dispositivos, de las aplicaciones, que también en un momento dado otorgue garantías tanto éticas como jurídicas, lo cual es esencial para los ciudadanos, las instituciones y las autoridades. En un ecosistema digital en las que las máquinas comiencen a realizar cada vez más actividades que antes estaban reservadas exclusivamente al cerebro humano, ¿sí?, es indispensable reflexionar profundamente acerca de cuál será la intervención de los seres humanos necesaria para garantizar, ¿sí?, los derechos de las personas bajo un enfoque ético y equilibrado al lado del horror. Muchas gracias. Ahí están mis datos de contacto. Les agradezco mucho. Ahí está el canal de YouTube. Ahí está mi plataforma tecnológica para el que quiera seguirnos. Y agradezco mucho la atenta invitación que tuvieron a bien hacerme esta mañana.